estar aquí a esta hora, por permitirme ser parte de esta iglesia, su iglesia. Esto yo lo traigo en mi mente desde la primera vez que yo estuve sentado aquí. Dios puso en mi corazón algún día estar aquí delante de ustedes y haberle preparado un tema. Estoy muy agradecido, y el tema que yo preparé el día de hoy es primeramente para mí y después para ustedes. El tema lo he titulado a manera de pregunta: ¿podemos ser perfectos? La respuesta es sí, bajo el significado bíblico. El propósito es entender el significado bíblico de perfección y entender que no solo podemos ser perfectos, sino que estamos llamados a serlo. Imagínense que nos pregunten que si nosotros queremos ser perfectos, que si aspiramos a ser perfectos, ¿qué contestaríamos? Podemos contestar que sí. Perfección desde el sentido bíblico no se refiere a no tener pecados, no se refiere a no tener errores. En la Biblia encontramos la palabra perfección en muchas ocasiones. En su mayoría encontré que la palabra perfección o perfecto deriva de la palabra griega telios, que significa completo o que ha alcanzado la madurez, o también en algún sentido que ha llegado a su fin. Entonces, bajo el significado bíblico, nosotros sí podemos ser perfectos y estamos llamados a hacerlo. El día de hoy vamos a abordar 6 puntos. Estos 6 puntos vamos a hablar de en qué podemos ser perfectos. El primer punto es perfectos en el conocimiento. En la epístola a los Hebreos nosotros encontramos cómo podemos llegar a esa perfección en el conocimiento. Primero encontramos que aquellas personas que son tardos para oír, estas personas no van a llegar a la madurez o perfección. Encontramos que aquellas personas que se les habla del Evangelio y no escuchan, que tal vez ya se les ha hablado por mucho tiempo y no lo entienden o no lo quieren entender, son de corazón duro, esas personas no van a alcanzar la madurez, no van a alcanzar la perfección. También se refiere a que nosotros como miembros de la iglesia también podemos no alcanzar esa madurez si lo que se nos predica solo lo escuchamos y no lo practicamos. Eso también se refiere a los que somos tardos para oír. También aquellas personas que seguimos siendo niños, en el sentido de que escuchamos nada más y no hacemos caso. Si solo lo echamos al saco roto, también no vamos a alcanzar la madurez. También ahí mismo en la epístola a los Hebreos encontramos que si no recordamos los primeros rudimentos no vamos a poder avanzar. Los primeros rudimentos, como muchos ya saben, es conocer lo principal, los pasos para la salvación, por ejemplo, la cena del Señor, el porqué. Estos son los primeros rudimentos. Debemos de conocer de esto para poder seguir avanzando. De esta manera nosotros podemos mostrar esa madurez. Quisiera que me acompañaran en la lectura. Hebreos 6:1. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento
de obras muertas de la fe en Dios. Si se fijan aquí, dice que vamos adelante a la perfección, se refiere que vamos adelante a la madurez. Sabemos que la falta de madurez en la congregación puede provocar muchos problemas. Si nosotros no tenemos la suficiente madurez, esto puede crear divisiones, puede crear contiendas, puede crear que algún hermano se sienta por alguna cosa que dijo su otro hermano. Entonces, estamos llamados a ser perfectos en el conocimiento. Como segundo punto, estamos llamados también a ser perfectos en la convicción. Pero, ¿qué es la convicción? La convicción es la seguridad que nosotros tenemos de lo que creemos, la certeza de lo que nosotros creemos. Nosotros debemos de tener la convicción de en quién creemos y por qué creemos, de por qué hacemos tal actividad, como por ejemplo, por qué tomamos la cena del Señor. Si alguien nos pregunta, nosotros debemos de estar preparados para poder contestarle bíblicamente del por qué lo hacemos. Pero también, ¿quién nos ayuda a la convicción? Quisiera que me acompañaran a Efesios 4. Del 11 al 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si se fijan aquí encontramos quién nos puede ayudar para que crezca esta convicción. Yo alguna vez tuve alguna duda de por qué tomábamos la cena del Señor. Para mí fue lo más sencillo acercarme a cualquiera de mis hermanos, y cualquiera de mis hermanos me contestó. Nosotros de esta manera podemos crecer en convicciones y conocer nuestros fundamentos. Si se fijan aquí, viene la palabra perfeccionar a los santos. Se refiere a que debemos de alcanzar esa madurez, completarnos para la edificación. Bueno, debemos completarnos a fin de crecer en convicción. Encontramos también en la Biblia que los niños fluctuantes son aquellos que son llevados por artimañas de predicadores que ellos aseguran conocer la verdad y se dejan llevar. Nosotros no debemos ser esos niños fluctuantes, debemos tener esa convicción para poder nosotros, en vez de que ellos nos quieran llevar con errores, nosotros traerlos hacia la verdad. Encontramos también en la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía mucha convicción. Todo aquello que él escribía o que decía, primero lo creía, porque si no, ¿cómo lo decía? Quisiera que me acompañaran a 2 Corintios 5:1. Es decir, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Lo creemos? Yo creo que el apóstol Pablo es un ejemplo de convicción. No solo dijo esto, lo creyó. También quisiera que me acompañaran a 2 Timoteo 1:12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vemos estas palabras del apóstol Pablo. ¿A poco no creemos que él tenía mucha convicción? Él creía que nuestro Dios le tenía su depósito, sabía a dónde iba a parar él. Entonces,
Debemos de nosotros tener esta misma convicción que el apóstol Pablo nos enseña para poder defender lo que creemos y para también, si Dios lo permite, corregir a esas personas que se encuentran en el error. Otro ejemplo de convicción en la Biblia también encontramos el apóstol Juan. En sus escritos yo investigué y aparece en varias ocasiones la palabra sabemos, que significa bajo este contexto que él sabía y lo decía porque él lo creía. Entonces debemos de ser perfectos también, crecer en la perfección, en la convicción. Como tercer punto, estamos llamados a ser perfectos en la santidad. En 2 Corintios 6:14 empieza diciendo que no nos debemos de unir en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, que no debemos de tener compañerismo con aquellos que nos alejan de la santidad. A los jóvenes ese versículo se nos viene mucho a la mente, porque en muchas reuniones juveniles se nos dice que tratemos de alejarnos de esas personas que no crean lo mismo que nosotros. Se nos dice que no debemos de casarnos con aquellas personas que no creen, que nos alejemos porque sabemos que esto nos aleja del camino de Dios, pero también aplica para aquellas personas que se alejan aquellas personas que nos alejan de la santidad. Debemos de alejarnos de esas personas porque en lugar de acercarnos a la verdad nos van alejando cada vez más. Entonces debemos de tener cuidado con esto, pero vivimos en el mundo, entonces ¿qué podemos hacer? Tal vez si nos invitan a alguna fiesta y sabemos que va a haber bebidas, que va a haber baile, tal vez podemos ir nada más y comer y nos regresamos. Eso es lo que yo hago, no me quedo ahí mucho. Yo creo que podemos hacer esto. Quisiera también que me acompañaran a 2 Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo podemos perfeccionar nosotros nuestra santidad? Teniendo temor de Dios. Pero, ¿qué significa tener temor a Dios? Temor a Dios no es que nos escondamos, que le tengamos miedo, así como se entiende como el miedo de alguien que nos pueda hacer daño. Ese miedo se refiere a que le tengamos el respeto que se merece. Se refiere a que creamos que Dios nos ve y que todo aquello que nosotros hacemos, Él está viéndonos. Entonces, también nosotros adquirimos santidad al despojarnos del viejo hombre. Pero, ¿cuál viejo hombre? Ese hombre viciado que quedó sepultado en las aguas del bautismo. Es nuestra obligación no traerlo de vuelta. Es mejor que se quede ahí sepultado. Yo creo que no debemos de traerlo. Si todo aquello que hacíamos antes de ser bautizados, ya no volverlo a hacer. Si podemos, también la palabra de Dios nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces debemos despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que somos a partir de que somos bautizados. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser santos, así como Él es santo. Entonces debemos de crecer en santidad, perfeccionarnos en la santidad. Nos debemos de abstener a los deseos carnales que batallan contra el alma. Sabemos que seguimos siendo vulnerables y muchas veces no tenemos las fuerzas para poder salir adelante, pero también sabemos que existe una voz que es la voz del Espíritu que nos dice qué hacer cuando nos encontramos en esos problemas. También quisiera que me acompañaran a 1 Timoteo 2:9.
Dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No quiero sonar legalista, pero creo que la palabra de Dios es clara. Y también yo creo que ahorita, por ejemplo, esto quisiera enfocarlo más hacia mis hermanas que son mamás, que ellas son quienes tienen la facultad de poder decirle a su hija cómo vestirse, ayudarlas, porque sabemos que en el mundo hay mucha gente que no respeta, que puede ver, tal vez para una mujer no se le puede hacer la gran cosa ponerse, no sé, una faldita chiquita, pero para el mundo y para estos hombres que existen, que todo lo ven a mal, sabemos que se puede malinterpretar. Entonces yo les invito a que ustedes como hermanas ayuden a sus hijas de esta manera, y para que cuando ellas crezcan, ellas ya lo entiendan. De esta manera también podemos crecer en santidad. Por último, quisiera que me acompañaran también a Filipenses 4:8. Aquí encontramos en qué podemos pensar para crecer en santidad. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, si nosotros podemos pensar en todo esto, si pensamos en todo esto, nosotros podemos llegar a la santidad. Como cuarto punto, también somos llamados a ser perfectos en el amor. Pero ¿de qué manera podemos ser perfectos en el amor? Un ejemplo es amando a nuestros enemigos. Puede ser muy difícil amar a aquellas personas que nos dañan, pero sabemos que Dios nos dice que sí lo hagamos. ¿Pero por qué? El amor de Dios es perfecto. Bajo este sentido es completo. Él ama a todos por igual, tanto buenos como malos. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de amar a los buenos y a los malos, aquellos que nos hacen mal también, orar por ellos. Sabemos que si oramos Dios nos puede dar la respuesta, nos puede ayudar. Yo alguna vez lo he hecho con mis compañeros de trabajo y lo he experimentado. Dios los quita en mi camino de alguna u otra manera. Entonces podemos ser perfectos amando a nuestros enemigos. También cómo podemos amarnos unos a otros. En Santiago 2, 14, 16 encontramos que podemos crecer en amor ayudando a nuestro prójimo, pero también con obras. Yo esto no sabía que existía escrito, hasta hace poco lo leí. Yo no sabía que en la Biblia te decía que no bastaba decirle Dios te bendiga a alguien que necesite algo. Quisiera que me acompañaran ahí para leerlo. Santiago 2, 14, 16. Dice así: hermanos míos, de aquí aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vemos aquí que sí nos dice que no basta decirle, Dios te bendiga, que te vaya bien. Sabemos que podemos ayudar dentro de lo que podamos, cada quien puede de distinta manera, pero de esta manera nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Si esto hacemos, ¿qué nos va a decir Dios? Quisiera que me acompañaran a Mateo 25. Del 35 al 40. Dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Vemos aquí que hacer todas estas obras de caridad nos ayuda, porque nuestro Señor nos va a preguntar de aquel día. Entonces podemos crecer en el amor, podemos llegar a ser perfectos, que como les comentaba significa ser completos. Como quinto punto, también estamos llamados a ser perfectos en la unidad. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que seamos perfectos en unidad, siendo Jesucristo con nosotros y Él con Dios. De esta manera existe una unidad y el mundo puede conocer que Dios le envió, que Él nos ama así como a su Hijo y le revivió entre los muertos. Si vemos aquí en esta imagen, yo no sabía lo que significaba yugo hasta que lo investigué. La palabra yugo es un aparato que, si lo vemos en la imagen, si vemos aquí son dos bueyes. El yugo es ese artefacto de madera, tal vez algunos ya sabían esto. A mí lo que me llamó la atención es que al buscar lo que significaba yugo, encontré una historia acerca de estos dos bueyes. Este ejemplo que se utiliza en la agricultura yo no lo conocía. En la agricultura, al poner los bueyes, no ponen dos bueyes de la misma edad, ponen un buey viejo y un buey joven. ¿Esto para qué? Para que si el buey joven, con su fuerza que él muestra y que tiene por ser joven, quiere avanzar más rápido, el buey viejo lo detiene. Entonces, de esta manera los dos se encaminan a una velocidad normal y esto ayuda para la agricultura. De esta manera nosotros también dentro de la iglesia encontramos que existimos jóvenes que tenemos tal vez muchas ganas, pero también encontramos que existen hermanos ya más mayores que nos ayudan y nos contienen cuando así se requiere. Sabemos también en la Biblia que el apóstol Pablo fue informado que había contiendas, que habían creado divisiones. ¿Por qué? Porque los hermanos de esta iglesia eran carnales y se decidían que eran de un predicador y no de Cristo. Esto no orillaba la unidad. Sabemos que nosotros seguimos a Cristo y no a un predicador, porque Cristo es quien nos libertó y quien nos tiene donde ahora estamos. También podemos crecer en unidad al ser amables, al no ser contenciosos, al ser aptos para enseñar, al corregir con mansedumbre a quien se opone, no basándonos en nuestras propias opiniones y recibiendo al que es más débil. Quisiera contarles una anécdota que tuve yo con una amiga que tengo que es vegetariana. Se presentó la ocasión para ir a comer, pero yo investigué acerca de los vegetarianos y a ellos les da mucho favor ver la carne cocida. Se molestan, se sienten mal. Entonces yo batallé para buscar un lugar donde ir a comer con ella, porque yo no sabía que en la Biblia había un versículo que me ayudó. En esta parte de la Biblia dice que nosotros debemos de apoyar al que es más débil. De cierta manera esta persona era más débil. Entonces, ¿cuál fue la solución? Abstenerme yo a comer de carne para no provocar un enojo en mi amiga. Nosotros podemos hacer esto, acomodarnos a nuestros hermanos. Tal vez este es un ejemplo no muy explícito, pero creo que sí nos puede aplicar. También, estando llenos nosotros de bondad,
llenos de conocimiento, de manera que nosotros podamos amonestarnos entre nosotros, infundir esa confianza de poder acercarnos y exhortar si es necesario, sin ofender ni creernos superiores. Hacerlo para que todos crezcamos y estemos en sintonía en base a la verdad. Como sexto punto, estamos llamados a ser perfectos en las pruebas. En Santiago encontramos que nos debemos de gozar en las pruebas. ¿Pero por qué? Porque sabemos que la prueba produce paciencia, y la paciencia nos hace perfectos, cabales, completos, sin que nos falte nada. ¿Para qué? Para cuando vuelva a venir esa misma prueba nosotros ya estemos preparados. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso, que nos llega una prueba y tal vez no sabemos cómo afrontarla, pero cuando nos vuelve a llegar esa prueba ya tenemos esa experiencia y ya sabemos cómo podemos actuar. También en la carta de los Romanos, quisiera que me acompañaran, encontramos algo referente. Romanos 5, del 3 al 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sabemos que la diferencia de un cristiano y de una persona del mundo es que nosotros tenemos una esperanza. Tenemos esa esperanza de que no vamos a quedar ahí enterrados y ahí terminamos. Sabemos que si nosotros vencemos, se nos va a dar la corona de la vida que a todos se nos prometió. Si lo vemos de esta manera, la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Es un círculo virtuoso que si nosotros permitimos que sea así, vamos a crecer y vamos a crecer, vamos a ser más perfectos en las pruebas. El apóstol Pablo esto lo entendió. Él rogó 3 veces que le quitara las pruebas al Señor, pero ¿qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su poder es nuestro poder cuando confiamos en Él. Quisiera que me acompañaran a 2 Corintios 12:10. Dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros somos probados, creo que alguna vez alguien explicó el proceso del oro. No sé si alguno de ustedes lo conozca. El oro aquí en la laguna, cuando llega, es polvo, un polvo que ni siquiera parece oro. Este polvo tiene que ser quemado, después se hace piedra, después de la piedra es triturado para después ser fundido. Después de ser fundido se pasa otro proceso que se liberan los metales. Aquí mi hermano Daniel conoce mucho más de esto. Esto nada más a grandes rasgos. Vemos todas las pruebas por las cuales tiene que pasar el oro. Así un cristiano tiene que pasar por muchas pruebas para verse hermoso, así como ese metal. Entonces debemos de ser perfectos en las pruebas. Nuestras pruebas no son tan fuertes como en los primeros años del cristianismo. Quisiera mostrarles una imagen. Esta imagen es de la Iglesia de Cristo en Nigeria. A mí me llamó la atención ver que en esta congregación se enfrentan a unas pruebas muy difíciles. Hijos de miembros de esta congregación se encuentran secuestrados, perdidos. No son uno ni dos, son varios. Entonces yo creo que nosotros podemos enfrentar pruebas. Hay pruebas más difíciles, hay pruebas más pequeñas, pero todas esas pruebas nos van a ayudar para crecer.
En conclusión, en nuestras manos está hacer todo lo posible por ser maduros, por ser completos, ser perfectos en Cristo. Estamos llamados a ser perfectos en el conocimiento, en la convicción, en la santidad, en el amor, en la unidad, en las pruebas. No ser perfecto en el sentido de que no tengo errores, de que no peco nunca. Sabemos que si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La cuestión es crecer y ser maduros, ser completos en lugar de ser niños hablando espiritualmente. Quisiera que me acompañaran a 1 de Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son palabras de aliento para nosotros. Esto nos va a ayudar para crecer. Entonces nosotros podemos ser perfectos hablando bíblicamente. Si hay alguien que quiera ser perfecto, completo, hoy es el momento. Puede pasar, basta entender que Cristo es el Hijo de Dios y que solo Él nos da salvación, que Él es el camino para que nosotros podamos ser perfectos. Hay un himno y mientras lo entonamos puede pasar esa persona. Les invito a estar puestos de pie y que el Señor les siga bendiciendo.